Perfecto, entonces para iniciar la clase de práctica de hoy hemos venido nuevamente al Jupyter Lab y vamos a crear entonces un cuaderno de programación nuevo donde vamos a trabajar el ejemplo de la clase de hoy. Entonces voy a crear un cuaderno de programación nuevo y lo que queremos hacer en esta práctica es crear una especie de programa que nos va a permitir a nosotros leer iterativamente los nombres, los apellidos, los datos de una cierta persona. Entre ellos también vamos a leer su peso y su estatura y en base a esta información vamos a calcular el índice de masa corporal de esta persona y vamos a ir almacenando los datos de las personas en listas para luego entonces mostrarlos en pantalla y combinar entonces lo que hemos visto en la clase de hoy de listas con lo que ya hemos visto en sesiones anteriores sobre funciones. Entonces voy a crear aquí una primera línea, igual que siempre, de Markdown para poner un título y vamos a colocar acá programa que calcula y almacena el índice de masa corporal de algunas personas. Ok, entonces eso es lo que va a hacer el programa nuestro. Entonces vamos a colocar aquí una primera introducción también en Markdown. Vamos a colocar un texto y vamos a decir que el índice de masa corporal, que se abrevia como IMC, lo vamos a poner en mayúscula también, que es un nombre propio, el índice de masa corporal o IMC está dado por la siguiente relación, dos puntos, ok, y vamos a definirlo utilizando el lenguaje matemático, ¿verdad? Con los símbolos de dólar. Entonces el IMC va a ser igual a es una fracción, entonces vamos a poner fracción y entre corchetes vamos a colocar el numerador y el denominador. El numerador resulta que es peso en kilogramos y el denominador es estatura, que la voy a poner entre paréntesis, estatura, o voy a usar paréntesis cuadrados a ver si me funciona, estatura en metros al cuadrado. Ok, entonces vamos a ver si me funcionó. Ok, sí, aquí está la fórmula correcta. Es básicamente el peso entre la estatura de la persona en medida en metros elevada al cuadrado. Ese es el índice de masa corporal. Ok, entonces el programa eh, lee el nombre, los apellidos, la edad, el peso en kilogramos, ¿verdad? El peso y la estatura en metros y la estatura en metros de varias personas y calcula su índice de masa corporal. Los datos se van a ir guardando en listas, guardando en listas para luego
ser desplegados al finalizar la aplicación. Ok, entonces la diferencia con lo que hemos estado trabajando hasta el momento es básicamente que nosotros antes teníamos que estar ejecutando un cierto programa para cada persona o para cada iteración que nosotros corríamos del programa. No teníamos la capacidad de almacenar parte de la información que el usuario iba insertando porque no conocíamos precisamente lo que ahora conocemos de estructuras de datos. Entonces la diferencia es que ahora podemos leer información del usuario y podemos irla guardando de manera organizada en estructuras de datos. Y eso es entonces lo que vamos a poner en práctica en esta clase. Entonces vamos a crear también algunas funciones, porque la idea es de nuevo ir creando programas que cada vez más vayan incorporando este concepto de modularidad, ¿verdad? De ir creando módulos y que los programas sean entonces la combinación de estos módulos para así poder reutilizar código muchas veces y que no nos queden programas excesivamente largos y difíciles de comprender porque no están diseñados de forma modular. Entonces, vean que tenemos que leer varios datos de la persona que está utilizando el programa. Tenemos que leer el nombre, tenemos que leer los apellidos, tenemos que leer la edad, el peso y la estatura, ¿ok? De cada una de las personas. El nombre va a ser una palabra, los apellidos también son palabras, la edad va a ser un entero, el peso normalmente es un entero o puede ser también flotante, ¿verdad? La estatura en metros también va a ser un flotante, por lo tanto, podemos ir creando funciones que nos ayuden a leer esa información que nosotros vamos a requerir del usuario. Entonces, yo al menos voy a crear una primera función que lee una palabra. Esa palabra puede ser el nombre de una persona, puede ser alguno de los apellidos, ¿verdad? Entonces esa misma función la podemos usar para leer el nombre y la podemos usar para leer los apellidos. Entonces va a ser una función que lee una palabra simplemente. Entonces la vamos a definir como leer palabra y como hemos hecho en otras ocasiones, la idea es usar esa función para leer el nombre y para leer los apellidos. Por lo tanto, lo que vamos a recibir como parámetros es un mensaje. Un mensaje que nos va a decir básicamente qué es lo que vamos a leer, si es el nombre o los apellidos de alguien, ¿verdad? Entonces, básicamente leemos una palabra y recibimos el mensaje. Entonces, vamos a poner la descripción. Esta función lee una cierta palabra del teclado, mostrando un cierto mensaje. Eso es básicamente lo que hace esta función. Entonces, como es una palabra, lo que vamos a leer, simplemente tenemos que leer una variable, digamos que se llame palabra. Lo voy a crear como una variable local. Y esa variable entonces va a leer o va a recibir lo que nos devuelva la función input. Y la función input va a utilizar el mensaje que nosotros estamos pasando como parámetro para recibir esa palabra. Por defecto, ya nosotros sabemos que la función input lo que nos retorna es siempre una cadena de caracteres. Por lo tanto, no hay necesidad ni de validar ni tampoco de convertir a otro formato. Entonces, una vez que leemos la palabra del teclado, voy a poner un comentario ahí, ya podemos eventualmente retornar con la palabra que el usuario nos digitó. Entonces, vamos a retornar. Vamos a retornar la palabra, entonces haríamos un return y devolvemos lo que tiene la variable palabra. Ok, y ya ahí tendríamos la primera función, que es la que vamos a usar para leer nombre y la que vamos a usar para leer también apellidos. Perfecto.
Entonces vamos a crear ahora otra variable, otra función, perdón, que va a ser la función que lee la edad de la persona. Esa función es, de nuevo, una función que lee un entero. Entonces, función para leer un número entero. Ok, ya esta la hemos realizado en otras ocasiones. Se va a llamar leer entero y también recibe un mensaje. Ok, que es el mensaje que nosotros desplegaríamos cuando llamamos a la función. Ok, entonces vamos a poner aquí la descripción de la función. Lee y valida un número entero desde el teclado. Ok, vamos a hacer lectura y validación. Entonces, igual que siempre, vamos a crear una condición o vamos a hacerlo más simple. Vamos a ingresar de una vez al ciclo while. Vamos a ver si nos funciona. Ciclo while de lectura y validación. Ok, entonces vamos a poner while true. Ok, o sea, vamos a repetir el ciclo siempre a menos de que nosotros retornemos, ¿verdad? Cuando ya el usuario nos digita el dato correcto. Entonces vamos a utilizar while true y dentro vamos a mostrar mensaje o solicitar dato del usuario. Solicitar dato del usuario. Entonces vamos a leer un número que le vamos a llamar num dentro de la función. Es una variable numérica y num va a tener entonces input de mensaje. Ok, el mensaje es un parámetro nuevamente y el usuario lo inserta. Una vez que que el usuario inserta el dato, ese dato aparece como un string en la variable número. Por lo que entonces ya ahora sí podemos hacer la validación. Validación del dato. Ok, entonces haríamos la estructura try, ¿verdad? Igual que siempre. Y ¿qué es lo que haríamos? Sería transformar num en un entero. Ok, si la función no nos da problema y se convierte adecuadamente, entonces podemos hacer el return, podemos retornarle la función con el valor de número, ¿verdad? Si no funcionara así, entonces tendríamos una excepción por value error. ¿Ok? Y si la excepción se da, entonces tenemos que mostrar un mensaje print error, el número insertado no es un entero. ¿Ok? Y no haríamos nada más porque entonces volveríamos a iniciar el ciclo while y volveríamos a pedirle el dato al usuario. Entonces, de esta función únicamente retornamos cuando el usuario inserta debidamente un entero. Entonces, esta función ya la tendríamos lista. Pero ahora noten que nosotros podríamos utilizar eventualmente esa misma función para leer el peso de la persona y la estatura, porque las tres son números, solo que se supone que estatura es un flotante, peso es un flotante y edad es un entero. Entonces vean, vamos a modificar esta función que tenemos acá y la vamos a hacer,
la vamos a convertir en una función que nos puede leer y verificar un número entero y también un número flotante al mismo tiempo. Y vean lo que voy a hacer. Voy a agregar un parámetro adicional que se va a llamar modo. ¿Ok? Entonces con la variable, con el parámetro modo, yo voy a decirle a la función si voy a leer un entero o si voy a leer un flotante. Entonces, voy a agregar aquí una línea adicional de descripción para poner ese detalle. Voy a poner parámetro modo. Entonces, si modo, parámetro modo, controla el tipo de número que se desea leer. Ok, y voy a agregar otra línea más aquí abajo. Entonces, modo, parámetro modo puede ser lo siguiente, puede ser una cadena de caracteres que sea entero, para leer un entero, o flotante para leer un número flotante. Flotante. Ok, entonces la idea es recibir, dentro de esta variable le vamos a cambiar el nombre, vamos a leer número, porque ahora es más general. Recibe un mensaje que es el mensaje que le solicita al usuario la información y lee un modo. Si el modo es entero, la función va a saber que lo que va a leer es un entero y lo que necesita validar es un entero. Si el parámetro entra en flotante, entonces lo que vamos a leer es un flotante. ¿De acuerdo? Entonces vean lo que vamos a hacer. Vamos a modificar esta parte de acá, que es la parte de validación. Entonces, cuando nosotros entramos al try, nosotros vamos a ir a preguntar primero por el modo. Entonces, vamos a preguntar si modo es exactamente igual a entero, ¿ok? Entonces lo que hacemos es lo que teníamos antes. Primero intentamos convertir la variable entera a la variable num a un entero, y si no nos da problema, entonces retornamos el número, ¿verdad? Luego podemos preguntar con un elif si modo es exactamente igual a flotante. ¿Ok? Si es flotante, entonces más bien lo que vamos a probar es que num sea igual a float de num. ¿Ok? Si no nos da problema, nuevamente entonces retornamos num, que sería en este caso un flotante. Y si tenemos un else, sería que el parámetro que digitaron pues no es correcto, no es adecuado. Entonces vamos a poner un error, un mensaje de error, y ese mensaje de error va a ser, por ejemplo, parámetro inválido o parámetro modo inválido. La idea es que nosotros pues digitemos bien el parámetro para entonces nunca tener este problema. Y lo que podemos hacer aquí es un return también, pero no vamos a retornar ningún valor. Simplemente vamos a retornar de la función sin un valor adecuado, y eso pues probablemente va a causar un problema en el programa principal. Por eso es que entonces tenemos que digitar muy bien el parámetro modo para entonces evitar que ese error ocurra. ¿Ok? Entonces vean que donde yo lo ejecuto,
aquí está la función. Entonces ya tengo una función que me ayuda a leer un número, validándolo, dependiendo de si es entero o si es flotante lo que quiero leer. Y tengo una variable que se llama mensaje, leer palabra, una función que se llama leer palabra, que entonces me va a ayudar a leer el apellido y el nombre de las personas. ¿Ok? Y la tercera función que necesito es la función que calcula el índice de masa corporal. Ok, entonces vamos a definirlo también como una función. Le vamos a llamar calcula índice de masa corporal. ¿Y qué parámetros tiene que recibir? Bueno, básicamente los parámetros de la fórmula, que son el peso y la estatura. Entonces va a recibir peso como un parámetro y estatura como otro parámetro. Y esta función entonces calcula el índice de masa corporal. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí calculando IMC. Entonces podemos utilizar una variable local o podemos ir a la parte de return directamente. Yo voy a crear una variable local que se va a llamar IMC. E IMC entonces va a ejecutar lo que nos pide la fórmula, que es el peso dividido entre la estatura al cuadrado. Entonces tendríamos peso dividido entre estatura elevada al cuadrado. Ok, ese sería el IMC y ya podríamos entonces retornar porque ya tendríamos el valor calculado. Entonces, retornando el resultado, vamos a hacer un return del IMC. Ok, entonces estaríamos retornando IMC al programa principal. Y esa sería entonces la función que calcula el índice de masa corporal. Entonces, yo creo que con estas tres funciones ya podríamos empezar a crear el programa principal aquí abajo, que es el que va a empezar a utilizarlas todas juntas para leer la información de las personas. Entonces vamos a crear aquí el programa principal. Ok. Lo primero que tenemos que hacer, como vamos a ir almacenando información de las personas, es crear nuestras listas para entonces eh, poder ir acomodando la información conforme la vamos leyendo. Ok, entonces necesitamos crear listas y necesitamos crear listas por cada una de las cosas que vamos a ir almacenando. El nombre va a ser una lista, apellidos va a ser otra lista, edad, peso y estatura van a ser otras listas. Ok, entonces vamos a crear listas en blanco primero que todo. Creando inicialmente las listas en blanco o las listas vacías, que fue el nombre que le dimos. Entonces voy a crear una lista vacía que se va a llamar nombre, la defino de esta manera. Voy a crear una lista que se llama apellido 1, que es el primer apellido, como una lista vacía. Apellido 2 va a ser el segundo apellido y también es una lista vacía. Luego edad va a ser otra lista vacía. Me falta peso con lista vacía y finalmente tendríamos estatura. Va a ser una lista vacía. Ok. Esto así, definiéndolo de esta forma, pues nos permite incluso tener bien claro qué información es la que vamos a ir leyendo y qué información va a estar contenida en cada una de las listas. De hecho, podemos ponerle incluso una
Podemos poner los nombres más claros, digamos poner lista nombre, lista apellidos, apellido 1, lista apellido 2, lista edad, lista peso y lista estatura. Eso para saber que lo que tenemos aquí son listas, ¿verdad? Para diferenciarlas. Ok, entonces vamos a ver si tenemos todas las listas. Tenemos el nombre, los apellidos, la edad, el peso y la estatura. Sí, correcto. Entonces, como están vacías, lo primero es leer la información para las listas. O leer información en las listas. Y me falta una lista adicional ahora que me acuerdo, porque por cada una de las personas que nosotros tengamos aquí vamos a tener que calcularle también su índice de masa corporal. Entonces vamos a ocupar una lista vacía adicional que lo que va a tener es el índice de masa corporal para cada una de estas personas, que va a tener un nombre, un apellido 1, un apellido 2, una edad, un peso y una estatura. Ok, entonces, ¿cómo hacemos nosotros para ir leyendo la información? La información la va a ir dando el usuario. Entonces, el usuario va a ir insertando persona por persona. De tal manera que el usuario va a controlar cuando ya, digamos, insertó todos los datos de las personas que tiene y entonces ya puede mostrar la información. Entonces vamos a utilizar un ciclo while con una condición. Entonces vamos a crear una condición para el ciclo de lectura de información y le vamos a llamar condición, y condición va a ser un verdadero. Ok, entonces aquí tendríamos el ciclo while de lectura. Entonces tendríamos while condición, estaríamos entonces leyendo información para una persona en particular. Entonces vamos a ingresar y vamos a leer nombre. Entonces, para leer nombre tenemos una función, ¿verdad? Que se llama leer número, leer palabra. Ok, entonces vamos a crear una variable que va a llamar nombre y le vamos a asignar leer palabra y le tenemos que dar como parámetro un mensaje, ok, que es el mensaje que se le va a mostrar al usuario. Entonces sería inserte el nombre de la persona, ok, con un dos puntos, ¿verdad? Y un espacio. Entonces la función nos va a devolver esa palabra que el usuario insertó, que en este caso es el nombre. Entonces la variable nombre la tenemos que cargar en la lista, ¿verdad? Entonces, para agregar ese dato a la lista de nombre, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner lista nombre y le vamos a agregar con el operador aumentado lo que venga en la variable nombre, ¿verdad? Entonces de esa forma ya el nombre nos quedaría almacenado en la lista. Y la lista entonces ya tendría un elemento que sería el primer nombre que la persona insertó. Entonces el siguiente paso sería leer primer apellido. ¿Ok? Entonces pondríamos apellido igual a leer palabra y colocamos entre comillas inserte el primer apellido. ¿Ok? Una vez que tenemos el apellido con leer palabra, entonces tenemos que agregarlo a la lista. Entonces lista
apellido 1, le adjuntamos o le agregamos el dato que viene en apellido. ¿Ok? Entonces ya lo agregamos en la lista, ya lo dejamos ahí. Y luego vendría leer segundo apellido. Entonces podemos usar de nuevo apellido como variable, solo que ahora sería leer palabra y el mensaje vendría siendo uno diferente. Inserte el segundo apellido. Y la lista que ahora vamos a incrementar va a ser la lista de apellido 2. Y le agregamos la misma variable apellido, ¿verdad? Aunque sabemos que en este caso es el segundo apellido el que estamos leyendo. Luego vamos a ir a leer, luego de que tenemos los apellidos, tenemos que ir a leer la edad. Que la edad es un número entero y vamos a utilizar la función leer número para recibir ese número entero. Entonces vamos a ir a leer edad y lo vamos a hacer así. Vamos a crear una variable que se llama edad y esa variable edad sería leer número, y leer número recibe dos parámetros. El primero es el mensaje, inserte la edad, ok, ese sería el primer parámetro, coma, y ahora tenemos que insertar el segundo parámetro que es el modo. Entonces el modo voy a poner entero porque lo que vamos a leer es un entero. Entonces la función lo que va a ir a probar es la función int, en este caso, para validarnos un entero. Entonces el parámetro va a ser en este caso entero. Una vez que tenemos la edad lista, vamos a ir a agregarla a la lista de edad. Lista de edad, ¿verdad? Tomaría el valor de edad. Estaríamos agregando un dato a esa lista. Luego vamos a ir a leer el peso, ¿verdad? Que es el penúltimo valor que tenemos que leer. El peso y después la estatura. Ok, leer peso, y en este caso peso va a ser un flotante. Entonces voy a crear una variable que se llama peso y le voy a asignar leer número. Le voy a crear aquí un mensaje que se va a llamar inserte el peso y le voy a poner aquí entre paréntesis en kilogramos, ¿verdad? Para que la persona se guíe, que es peso en kilogramos. Ese sería el primer parámetro, y el segundo, como el peso es un flotante o es un número que puede ser fraccionario, le voy a poner como modo el modo flotante para que la función me lea y me valide un número flotante. Una vez que lo tengo, voy a ir a agregar a lista peso lo que tiene la variable peso. Entonces, ok. Y finalmente lo que tenemos que leer ahora es la estatura. Leer estatura. Ok. Y aquí sería muy parecido. Estatura sería leer número. Le damos el mensaje, que en este caso es inserte la estatura. Voy a ponerle aquí entre paréntesis en metros. Y el segundo parámetro sería flotante también, porque el número es un flotante. Y ahora sería lista estatura, a la que le estaríamos agregando un dato que sería estatura. Listo. Y hasta acá tendríamos una persona o los datos de una persona ya insertada y almacenada en nuestras listas. Lo que ahora tenemos que pedirle al usuario es si desea continuar insertando los datos de otra persona, ¿verdad? Entonces vamos a poner acá
preguntar al usuario si desea insertar datos de otra persona. Entonces vamos a hacerlo aquí adentro sin problema, ¿verdad? Entonces vamos a poner acá condición para continuar. Para continuar, o eventualmente podemos ir a crear otra función, porque si nosotros vamos a hacer un ciclo de mostrar en pantalla, también requeriríamos de esa función. Vamos a ver, podríamos agregarla como una función también adicional. Vamos a ver cómo nos va. Sería función de condición para continuar un ciclo. Ok, la vamos a definir como continuar ciclo. Va a ser el nombre de esa función y va a recibir también un mensaje como parámetro. Y nos va a devolver un falso verdadero, ¿verdad? Dependiendo de si el usuario quiere continuar o no. Entonces vamos a crear un ciclo también de validación, porque el usuario nos va a indicar, digamos, el resultado con sí o con no, igual que siempre, ¿verdad? Entonces vamos a ver, ponemos un while true como hicimos anteriormente y vamos a ir a mostrar el mensaje en pantalla. Mostrar el mensaje en pantalla. Entonces vamos a leer una letra, igual que siempre. Y sería entonces input de mensaje. En el mensaje es donde está la pregunta que nosotros le vamos a hacer al usuario, que en este caso sería, ¿desea continuar insertando los datos de otra persona, sí o no? Entonces eso lo leeríamos en letra. Y ahora vamos a validar letra. ¿Ok? Entonces aquí es donde tenemos que preguntar if letra es exactamente igual a, digamos, S mayúscula, o si letra es exactamente igual que S minúscula. Entonces, ¿qué hacemos? Si letra es S o S, lo que tenemos que hacer es retornar un verdadero, porque el usuario quiere continuar. El usuario desea continuar. Entonces vamos a hacer un return de verdadero. ¿Ok? Ahora, vamos a preguntar después si letra es exactamente igual que N mayúscula, o si letra es, o si letra es exactamente igual que N minúscula. Entonces en ese caso el usuario no desea continuar. Y entonces vamos a hacer un return de falso. ¿Ok? Y si no es ninguna de estas letras es porque hubo un error. Entonces vamos a colocar el else, vamos a poner mensaje de error y vamos a mostrar con un print el mensaje de error. Letra insertada es inválida. ¿Ok? Y volveríamos entonces al ciclo de validación para mostrar de nuevo el mensaje de solicitar letra, y volveríamos entonces a repetir todo hasta que el usuario decida
seleccionar alguna de estas cuatro opciones que tenemos acá. Entonces, esta sería la función continuar ciclo. Y es la función que vamos a usar acá para preguntarle al usuario si desea insertar datos de otra persona. Entonces, ese falso verdadero se lo tenemos que asignar a nuestra condición que tenemos en este ciclo. Entonces, condición, el nuevo valor de condición va a ser continuar ciclo y entre paréntesis le vamos a dar el mensaje que nosotros vamos a usar para hacerle la pregunta al usuario. ¿Desea insertar datos de otra persona? ¿Sí o no? ¿Verdad? Y le ponemos un símbolo de pregunta para que el usuario seleccione. Entonces, en buena teoría, aquí cuando el ciclo se termina, cuando ya finalmente salimos, es porque el usuario no quiso insertar más datos de otra persona y ya todos los datos deberían de estar almacenados en nuestras listas, de tal manera que después las podríamos mostrar. ¿Ok? Entonces vamos a probar a ver cómo nos funciona esta parte de acá del programa principal y después continuamos. Entonces voy a darle play y me dice inserte el nombre de la persona. Yo voy a poner Alejandro, enter, inserte el primer apellido, Delgado, ok, segundo apellido, Castro, edad, voy a poner digamos 35, no es mi edad, pero digamos que esa es, y después me aparece un error. Ok, vean que nos está apareciendo un error que nos dice que el error es un type error a la hora de que nosotros estamos asignándole o estamos agregando el valor edad a la lista de edad. Entonces vamos a ver qué fue lo que pasó. Ok, vean que aquí se me olvidó un detalle importante. A la hora de nosotros agregar los valores, tenemos que agregarlos siempre entre paréntesis cuadrados, ¿verdad? Ese fue el detalle que se me olvidó. Entonces, a la hora de agregar cada uno de los elementos nuevos en las listas, tenemos que hacerlo entre paréntesis cuadrados. De lo contrario, nos va a dar ese error que ustedes ven ahí. Ese fue el detalle que se me olvidó. Ok, entonces ya lo corregí. Vamos a ver si ahora sí se arregló el problema. Entonces el nombre de la persona va de nuevo, Alejandro. Primer apellido Delgado. Segundo apellido Castro. Viene la edad, voy a poner 35. Ahora sí se agregó bien, como ustedes pueden ver ahí. Inserte el peso, digamos que mi peso fuera, no sé, 70 kilogramos. Entonces ya tengo el peso y la estatura, digamos que mi estatura fuera de 1.74 metros, ¿verdad? O sea, 1,74 centímetros. Entonces ahora nos preguntan si desea insertar datos de otra persona. Digamos que le voy a decir que sí, pero primero voy a probar qué pasa si estripo M. Entonces la letra insertada es inválida, vean que lo está detectando bien. ¿Qué pasa si estripo 9? La letra insertada es inválida. Voy a decirle que sí. Entonces ahora me vuelve a preguntar por el nombre de una persona. Digamos que ahora voy a insertar a otra persona que se llama Roberto Fernández Rojas. Esta persona tiene, digamos, 42 años. El peso es de 81 kilos, por decir algo. Y la estatura es de 1,82 metros. Ok, le voy a decir que no y el programa terminaría. Entonces, en teoría ya nosotros tenemos los datos almacenados en nuestras listas para dos personas, ¿verdad? Entonces, si yo vengo aquí a otro fragmento y, por ejemplo, pido mostrar lista nombre, o vamos a hacerlo de esta manera, se llama lista nombre. Voy a usar una función print
los nombres son los puntos y voy a mostrar entonces lista nombre para ver qué es lo que tiene la lista que acabamos de crear. Donde yo le doy play, me van a aparecer los elementos que están ahorita guardados: Alejandro y Roberto. Esos nombres están en pantalla, están en la lista ya almacenados. Yo puedo hacer lo mismo con los apellidos, por ejemplo. Apellidos. Los apellidos son, y muestro lista apellido 1 y muestro lista apellido 2. Ok, le doy play y vean aquí donde están los primeros apellidos y los segundos apellidos almacenados. Y finalmente vamos a ver las edades, a ver qué pasó con las edades. Las edades son, y voy a mostrar lista edad. Voy a borrar esta parte. Entonces le doy play y vean aquí donde están las edades. Entonces el programa que nosotros tenemos acá logró almacenar o leer adecuadamente los datos de esas dos personas y pudimos haber continuado leyendo muchas otras personas más, ¿verdad? Y todas se hubieran ido aumentando en las listas. Perfecto, entonces ya sabemos que esta parte está funcionando bien. Entonces lo que voy a hacer aquí abajo, en este otro, voy a borrar esta celda, voy a quedarme en esta de acá. Vamos a hacer una función que lo que hace es mostrar los datos en pantalla. Pero primero se me olvidó que por cada persona que nosotros leemos tenemos que calcular su índice de masa corporal. Lo podemos hacer aquí mismo o lo podemos hacer en otra parte del programa. Por comodidad, una vez que tenemos estatura y que tenemos el peso, vamos a ir a calcular directamente el índice de masa corporal. Índice de masa corporal. Podemos utilizar las listas que tenemos o podemos utilizar las variables que nosotros tenemos aquí de peso y de estatura. Por comodidad podemos hacer el cálculo del IMC utilizando las variables que tenemos aquí directamente para cada persona. Eso sí, lo que vamos a hacer es entonces que a lista IMC, ¿verdad? Que es la estructura donde vamos a guardar esa información, le vamos a asignar lo siguiente, siempre entre paréntesis cuadrados, ¿verdad? Y vamos a poner entonces peso dividido entre estatura. Pero tenemos una función que ya nos hace eso, se me había olvidado. Tenemos una función que se llama calcula IMC. Entonces, en vez de poner nosotros la fórmula aquí, vamos a usar la función directamente. Calcula IMC, se me había olvidado que teníamos esa función. Calcula IMC, le tenemos que dar el peso y la estatura. El peso ya lo tenemos en la variable que se llama peso y la estatura la tenemos en la variable estatura. Entonces ya tendríamos el índice de masa corporal y se lo estamos asignando de una vez a la función. Y voy a poner esto entre paréntesis cuadrados porque esto es un elemento nuevo que le vamos a agregar a la lista, por lo tanto también tiene que estar entre paréntesis cuadrados. Listo, vamos a ver cómo funciona esta parte del programa ahora que le hicimos esos cambios. Entonces voy a insertar de nuevo Alejandro Delgado Castro. La edad dijimos que era 35. El peso dijimos que era 67 kilos. Estatura 1.74, digamos. ¿Desea insertar otra persona? Sí. Voy a insertar entonces a Roberto Fernández Rojas, habíamos dicho, ¿verdad? Segundo apellido.
La edad de Roberto dijimos que era 42 años, el peso en kilogramos era 81 kilos y la estatura era 1,82, creo que le habíamos dicho. Y voy a decirle que no en este caso. Entonces ya tenemos esto. La única diferencia es que entonces ahora deberíamos de tener ya valores en lista IMC. Entonces vamos a ir a verificar. Print los IMC son, y vamos a mostrar entonces lista IMC. Lo voy a ejecutar y efectivamente aquí tenemos los índices de masa corporal para las dos personas insertadas. Perfecto, entonces pareciera que esto nos está funcionando bien. Ahora simplemente voy a borrar esta celda, que era nada más para comprobar que la información estuviera en las listas. Vamos a ir entonces a mostrar la información en pantalla ya para terminar. Entonces mostrar los datos insertados. Ok, y para mostrarlos vamos a utilizar un ciclo for y vamos a utilizar la función range. Pero primero necesitamos saber cuántas personas se insertaron. O sea, cuántos elementos tiene cada una de estas listas. Perdón. Recuerden que como las listas se van llenando una por una, el número de elementos de nombre va a ser el número de elementos de las demás listas. Entonces yo puedo saber cuántas personas se insertaron verificando alguna de esas listas nada más. Número de personas insertadas. Entonces yo puedo decir que le voy a poner n mayúscula a esa variable. Va a ser len de cualquiera de esas listas que nosotros tenemos ahí. Digamos lista nombre. Como todas tienen la misma longitud, en este caso en particular, con que yo revise la longitud de cualquiera de ellas, yo sabría cuántas personas están en la lista, ¿verdad? Porque van a haber igual número de nombres que de apellidos, que de edades, que de pesos, que de estaturas. Ok, entonces ya una vez que tenemos el número de elementos que hay en cada una de las listas, vamos a ir a un ciclo for para mostrar los datos. Ok, entonces ese ciclo for sería for, digamos, elemento, que va a ser mi variable de conteo, ¿verdad? For elemento en range de n, ¿verdad? Porque entonces van a ser n repeticiones las que ocupamos y vamos a ir entonces a mostrar datos. Vamos a ir a mostrar los datos. Entonces tendríamos, aquí podemos desplegar los datos como nosotros queramos, básicamente utilizando el formato que nosotros queramos. Yo voy a diseñar el siguiente, por ejemplo, voy a poner print y voy a imprimir con formato este primer print y voy a mostrar persona, dos puntos, y voy a mostrar el nombre. Entonces el primer nombre sería lista nombre y entre paréntesis cuadrados pondría elemento. Entonces estaría mostrando el elemento 1 o el elemento 0 en la primera corrida, elemento 0 de lista nombre, ¿verdad? Entonces lista nombre y después vamos a mostrar el primer apellido, que sería entonces lista apellido 1 de quién, de elemento. Entonces sería el primer apellido de la persona que estamos actualmente procesando. Y el segundo apellido vendría aquí, lista apellido 2 de quién, sería de elemento también. Ok, entonces vean que aquí estaría mostrando persona
el nombre de la persona, el apellido de la persona y el segundo apellido de la persona. Ok, esa sería la primera línea. Voy a hacer algo parecido con la edad. Entonces voy a imprimir con formato. Vamos a poner acá edad, dos puntos, y mostraríamos lista, edad, ¿de quién? De elemento. Luego mostraríamos por acá con formato, podemos hacer lo siguiente, podemos mostrar peso y mostraríamos lista, peso de elemento y pondríamos acá print con formato, estatura, dos puntos, y sería lista, estatura, ¿de quién? De elemento, que es la que me está llevando el conteo, ¿verdad? La variable que me está llevando el conteo. Y la última sería un print con formato y pondríamos índice de masa corporal. Nada más voy a poner IMC y mostramos entonces por acá lista IMC, ¿de quién? De elemento. Y podemos agregarle otras cosas por acá, digamos edad, podemos agregarle aquí otra palabra. Voy a utilizar un truco que me recomendaron para escribir la ñ en esta computadora. Ya ustedes la ven que funciona perfectamente. Peso, el peso, y ponemos aquí kilogramos. Estatura, ponemos aquí metros. Y el índice de masa corporal no tiene una unidad. Entonces, ya aquí lo tenemos. Vamos a ver si funciona. No voy a correr de nuevo esta parte de aquí arriba porque al menos aquí en JupyterLab estos datos ya están almacenados en memoria. Entonces, cuando nosotros los usemos aquí debería de funcionar bien. Vamos a ver qué nos dice esta parte del programa. Vamos a ver, tenemos ok, sí, vean que me equivoqué acá al poner, eran paréntesis cuadrados y no paréntesis redondos, entonces tenía un error de sintaxis. Entonces vamos a utilizarlo de nuevo y aquí está. Entonces vean que me aparece persona, Alejandro Delgado Castro, 35 años, 67 kilogramos, estatura tanto, y me aparece el IMC. Pero vean que el IMC me está apareciendo con todos los decimales. Entonces voy a ir a corregir eso. Y aquí donde muestro el IMC de elemento, voy a poner dos puntos, un 2 y una F, ¿verdad? Porque es un flotante y lo voy a mostrar con dos dígitos decimales. Entonces vamos a ver si ahora se corrige, ahora sí se corrige, ¿verdad? Entonces vean que aquí ya estamos mostrando la información que está en las listas. Y me aparecen dos personas porque fueron dos personas las que insertamos en la etapa anterior. Entonces vean que ahora ya tenemos la capacidad de salvar datos. Por supuesto, cuando yo cierre este programa, la información se va a perder, por supuesto, ¿verdad? No está quedando guardada en ninguna parte. Lo ideal sería que luego, y más adelante lo vamos a ver, esta información nosotros la traslademos a un archivo, digamos a un archivo de datos, para que entonces ahí sí, una vez que nosotros terminamos de usar el programa, los datos quedan almacenados en un archivo, pero eso lo vamos a ver más adelante. Nada más voy a agregar aquí algunos detalles adicionales, nada más de forma. Aquí por ejemplo vamos a ver qué pasó. Yo quería agregar aquí eso, aquí está. Voy a agregar un título de Markdown, nada más para identificar que aquí están las funciones propias.
Ok, entonces tenemos 1, 2, 3 funciones propias, 4. Aquí voy a agregar otra línea y voy a poner otro título de Markdown que se va a llamar programa principal. Ok, y vamos a modificarlo. Programa principal, voy a poner aquí entre paréntesis lectura de datos. Ok, porque entonces esta parte, este fragmento de código lee los datos de las personas. Y aquí voy a agregar una línea más que voy a poner acá también como Markdown, otro título que se va a llamar programa principal y entre paréntesis mostrar datos. Y ahora sí, ya entonces se ve bastante mejor el cuaderno de programación. Bien, entonces esto sería, digamos, la práctica de hoy con lo que son listas. Voy a cambiarle el nombre a mi cuaderno de programación, le voy a poner cuaderno 09 rename y ya lo tenemos acá. Entonces esto sería la práctica que vamos a hacer hoy de funciones, obviamente, y también de listas, y luego continuaríamos en la próxima clase con otros detalles. Recuerden que cualquier duda y cualquier comentario que ustedes tengan que hacerme, por favor me contactan y con todo gusto lo estaríamos viendo. Entonces nos veríamos en un siguiente video. Muchas gracias.